Algunos hombres mueren de hambre porque tienen nada, otros porque no pueden. Perdónense a sí mismos por lo que se tomó en la mesa. Alessio Ferrante no había mantenido una comida completa en 14 meses. No desde entonces la noche en que su esposa extendió la mano a través del mantel blanco en su aniversario cena. Sonrió como siempre lo hacía cuando ella pensó que él también estaba comiendo lentamente, y levantó su tenedor hacia el suyo boca. El risotto había sido destinado a él. Ella ya estaba muerta antes de que llegara la ambulancia. Cruzó el puente. La enterró en un martes. Para el miércoles, el primero. Llegó el terapeuta. Para el jueves, el nutricionista. Para el domingo, el privado médico de Zúrich, que habló en oraciones cuidadosas sobre psicosmático arcos reflejos y esófago condicionado. Rechazo y el término clínico para un organismo que había decidido por sí mismo que tragar ya no era seguro. Ninguno le importaba. Su garganta se cerró, momento en que la comida tocó su lengua. No cada vez, y no completamente. Él podría gestionar el agua, el café negro, el ocasionalmente un trozo de tostada seca, que él masticó hasta que le dolió la mandíbula, y tragó. Como la medicina, pero cualquier cosa con sabor, cualquier cosa con calidez, cualquier cosa que tenía el tipo de olor que tiene una cocina, produce cuando alguien está cocinando con cuidado. Su cuerpo lo rechazó con una violencia, lo dejó agarrando el borde de lo que fuera. Mesa en la que estaba sentado, ojos cerrados, respirando a través de las náuseas hasta que ha probado. 7 especialistas en 14 meses, 3 países, una noche de estancia en una clínica privada en Ginebra, donde un hombre de ojos amables y un título costoso le indicó el problema. No era su estómago. El problema era dolor. El problema era la culpa. El problema era que en algún lugar dentro de su sistema nervioso, el acto de ser alimentado tenía volverse indistinguible del acto de viendo morir a alguien. Dejó Ginebra esa misma mañana y no regresó. Los hombres a su alrededor lo notaron, por supuesto. Siempre lo notó. En su mundo, el cuerpo era un libro de contabilidad que todos leían constantemente, buscando entradas que debilidad sugerida, declive, oportunidad. Alessio Ferrante había dirigido el Ferrante Familia desde que tenía 29 años. Ahora tenía 41 años, más delgado que nunca. Y el trajes que una vez te quedaron como la arquitectura, ahora pendía de los hombros. De una manera que su Thor solo podía parcialmente disfraz. Bebía espresso en las reuniones, donde otros hombres comían. Él volteó los platos. Lejos con una sola mano levantada que no. Se atrevió a preguntar 2 veces. Se movió a través de habitaciones con la quietud de un hombre que conserva energía. Él ya no podía permitirse gastar. Renzo Cattaneo, su consigliere, observó todo ello con la paciente atención de un hombre que entendió que los imperios no siempre caen desde afuera. A veces, simplemente dejan de comer. En la noche en que cambiado, Alessio estaba en la parte trasera de un sedán negro en el lado oeste, dirigiéndose en ningún lugar en particular porque dormir no vendría, y la moción era la única cosa que calmó la inquietud, que el hambre fue reemplazada una vez que el cuerpo se rindió, preguntando. Su conductor, Marco, un tranquilo siciliano, que había estado con él durante 9 años, y que poseían la rara inteligencia de saber cuándo hablar y cuándo simplemente debía conducir, redujo la velocidad del coche.
cerca de una manzana, donde la mayor parte de los escaparates ya se habían apagado. La luz seguía encendida. Provenía de un estrecho escaparate encajado entre una lavandería cerrada y una entrada del edificio de apartamentos desordenada, con menús de entrega. El letrero encima del lectores de puerta pintados a mano en negro letras y debajo en letra más pequeña pan hecho aquí. La ventana estaba empañada. Desde adentro y a través de la condensación, Alessio pudo ver la forma de una mujer moviéndose detrás de un mostrador. El olor le llegó antes que a Marco. Bajé la ventanilla. Sardo, mantequilla, romero, algo con aceite de oliva y sal marina que se transportaba a través de la... El aire de noviembre es como una frase dicha demasiado suavemente para ignorar. Su estómago no cerca. Eso fue lo primero que él lo notó. Su estómago, que había pasado 14 meses encerrados tras un muro de reflejos y el dolor, no se aferró al olor. Se abrió, no violentamente, no de la manera. El hambre llega para las personas sanas con su exigencia clara y sin complicaciones. Esto era algo más pequeño y extraño, un aflojamiento, como una puerta que se ha oxidado, cerrado, cediendo 1 milímetro a la vez tiempo. Detén el coche. Marco se detuvo sin preguntar por qué. Él había estado conduciendo a Alessio Ferrante durante 9 años, y durante esos 9 años había aprendido que la voz del hombre tenía exactamente 3 modos: la frecuencia baja y constante, que utilizó para instrucciones que podían esperar; el piso tono vacío que usaba para cosas que podían no; y lo raro, casi incierto registro, que apareció cuando algo dentro de él había cambiado y no lo hizo. Aún no saben qué hacer al respecto. Esto fue la tercera. Marco solo la había oído 2 veces. Antes, una vez en el hospital y una vez en el cementerio, y en ambas ocasiones precedieron a eventos que él prefería no recuerda. El detalle de seguridad en el coche seguidor ajustado sin comunicación. Llevaban haciendo esto el tiempo suficiente para leer los movimientos del sedán. De la manera los marineros leen el pronóstico del tiempo. Alessio permaneció inmóvil. Por un momento, una mano en la puerta. Procesar la sensación desconocida de su propio cuerpo deseando algo que tenía. Se negó durante más de 1 año. El noviembre. El viento trajo otra oleada del olor, a través de la ventana entreabierta. Cálido. Levadura. Con un toque de ajo y algo verde. Posiblemente romero. Posiblemente tomillo. Y su estómago se abrió otra fracción. Luego salió. El bloque estaba tranquilo de una manera particular. Manhattan está tranquila a las 2 de la madrugada. No silenciosa. Nunca silenciosa. Pero en funcionamiento. Con una frecuencia reducida. El día. La orquesta se redujo a un equipo mínimo, de motores de taxis, sirenas lejanas y el percusión irregular de alguien. En algún lugar siempre hay una puerta que se cierra. La panadería era la única fuente de luz. Por 200 pies en cualquier dirección, y un resplandor, se filtra por su ventana empañada. Le dio a la acera el cálido color ámbar de una habitación donde alguien había estado trabajando horas. La panadería era más pequeña que eso. Miró desde afuera. 5 taburetes en una estrecha barra de madera, que habían sido lijados y aceitados tantas veces tiempos. El grano se había convertido en un mapa topográfico de uso. Polvo de flores en el suelo de madera oscura, con patrones que... Contó la historia de cómo se mudó el panadero. Denso flujo cerca del horno. Un encendedor esparcido cerca de la caja registradora.
2 limpios senderos desgastados entre ellos por los años los mismos pies haciendo el mismo viaje. Pared de pan en estantes detrás del registro. Cada pan descansa sobre un estante como un libro en un estante, organizado por alguna lógica que era clara para el panadero y invisible para todos los demás. Y la cocina es visible a través de un amplio pasillo. A través de eso deja pasar el calor y la luz se derraman en la sala de estar como un abierto secreto. No había menú en la pared. No se muestran precios. Una tarjeta escrita a mano, pegado con cinta adhesiva al registro decía, «Si tiene, para preguntar qué hay de nuevo, llegaste demasiado tarde». La mujer que estaba detrás del mostrador levantó la vista. Cuando se abrió la puerta, ella no se detuvo trabajando. Sus manos estaban metidas en la masa. Una tabla floreada, y ella lo evaluó, la forma en que alguien evalúa una interrupción. No con temor, no con deferencia, sino con el aspecto plano y medidor de una persona que decide si los próximos 30 segundos de su vida estaban a punto de ser desperdiciada. Tenía unos 30 y tantos años, tal vez un año o más. 2 mayores, con el pelo oscuro recogido hacia atrás ajustado, flor en ambos antebrazos, azul marino delantal, desgastado suave por el lavado. Y una especie de cara que había dejado de intentarlo, ser cualquier cosa menos exactamente lo que era. No hermosa en el sentido que invitaba comentario. Hermoso en el sentido de que hizo que los comentarios fueran irrelevantes. «Cocina cierra en 40 minutos», dijo. «El pan de mostrador está en el estante. Cualquier cosa. ¿O esperas?» Alessio la miró. Luego en el pan, luego en la cocina, detrás de ella, donde había una segunda bandeja, enfriándose sobre una rejilla de alambre, y el aire estaba tan espeso con calor y levadura y aceite, que sus pulmones se sentían más pesados respirándolo. «¿Qué hay en esa bandeja?», dijo. No era una pregunta. Hombres como él había perdido la costumbre de preguntar. Ella miró por encima del hombro, sin ralentizando sus manos. Faucacha, romero, ajo, aceite de chile calabrés. Lo saco. En 10 minutos. Esperaré. Ella miró a él de nuevo en el traje, en el reloj, a los 2 hombres visibles a través de la ventana empañada, que claramente no lo eran esperando el pan, y su expresión no cambió. No me impresionó. No. Asustado, no curioso de la forma en que la mayoría. La gente sintió curiosidad cuando se enfrentó a el peso particular que la potencia pone a una habitación. «Hay taburetes allí», dijo, asintiendo con la cabeza hacia el mostrador. «No toques la masa madre de la izquierda. Esa es el pedido de mañana», dijo sentado. Los 10. Pasaron los minutos en un silencio que debería. Me sentí incómodo, pero no lo estuve. Ella trabajó con la eficiencia de alguien que lo había hecho solo por años, moviéndose entre el horno, el mostrador y rejilla de enfriamiento con un ritmo que nunca vaciló. Nunca dio un paso en vano. Ella no lo miró. Otra vez. Ella no intentó hacer conversación. Ella no miró a la hombres afuera. Cuando el fcaca salió del horno, lo deslizó sobre una tabla de madera tabla. Cortar un cuadrado ancho con un banco cuchillo. Lo colocó sobre un plato blanco liso, con un charco de aceite de oliva y una pizca de bialda, sal en escamas, y la puso delante de él. Sin ceremonias. «Cómelo mientras esté enojada», dijo. «El pan no perdona. Gracias por dejarlo enfriar».
Él miró el plato. El vapor se elevó delgado y agudo, que lleva romero, ajo, el picante suave de chile. Su mano se movió antes de que su mente diera permiso. Él arrancó una esquina del pan, lo presionó en el aceite y se lo llevó a la boca. Su garganta abierto, no con esfuerzo, no con el trituración. Deglución controlada que tenía, convirtió cada comida durante 14 meses en una negociación entre voluntad y reflejo. Simplemente se abrió como lo había hecho antes. Noche que lo cerró, tal como era. Se supone que la forma en que funciona el cuerpo cuando no está en guerra consigo mismo. Él masticó. Tragó saliva. El calor le golpeó el pecho, como un puño que se abre. Se comió él toda la pieza sin parar. Luego él se sentó con ambas manos apoyadas en el mostrador y con los ojos cerrados, respirando de una manera. Eso no tenía nada que ver con el aire y todo lo relacionado con lo extraño, sensación aterradora de su propio cuerpo, recordar lo que se sentía al aceptar alimento de las manos de otra persona. La mujer había vuelto a su masa. Ella no lo estaba mirando. Ella no lo había hecho. Se dio cuenta, o si lo hizo, ella eligió no convertirlo en un momento, que fue una bondad tan precisa que casi dolía. Se quedó durante 40 minutos. Ella le sirvió una segunda pieza sin que se lo pidieran, luego un tazón pequeño de sopa de frijoles blancos, que ella dijo que era para pruebas y no para la venta, aunque la forma en que lo dejó sugería, estaba en venta, y ella simplemente no quería admitirlo. Comió. Eso también. Cuando se levantó para irse, él metió la mano en su abrigo para sacar la cartera. $6, dijo sin levantar la vista del mostrador que ella estaba limpiando. Él puso un billete de $100 sobre la madera. Ella lo recogió. Lo examinó como si pudiera ser falsificado. Abrió la caja registradora, hizo cambio por $94 y colocó los billetes y monedas en una pila precisa junto a su plato. $6, dijo de nuevo. El pan es bueno, pero no vale $100. ¿Y si crees que dejar más te hace sentir mejor? Generoso, no lo hace. Te hace alguien que no escuchó primero tiempo. La miró durante un largo momento. Luego tomó el cambio, dejó $6 en facturas exactas y salió sin dando las gracias. Ella no parecía lo esperaba. Y fue entonces cuando aprendió que alimentarlo nunca fue sobre el pan. Se trataba de enseñarle a su cuerpo que la mesa estaba a salvo de nuevo. Él vino de vuelta, no la noche siguiente, sino la noche después de la misma hora, 2:14 en el mañana. El sedán estacionado en el mismo lugar. El mismo hombre, Marco, se quedó en el coche. Las mismas dos formas esperaban afuera en el frío. Ella estaba tirando chabata del horno cuando la puerta abierto. Ella levantó la vista, reconoció su rostro y dijo, «Contra». De la misma manera que ella podría. Díselo a cualquiera. Él se sentó. Ella le sirvió. Pan con aceite de oliva y ajo asado machacado hasta convertirse en mantequilla. Él comió despacio. Ella no miró. En la tercera noche, ella se sentó con un plato de pasta. Costillas cortas estofado en vino tinto, albahaca desgarrada, rallada pecorino. El tipo de comida que existía en la intersección de la paciencia y instinto. Lo miró fijamente durante un buen rato, minuto antes de coger el tenedor. El primer bocado le quitó todo lo que tenía. El segundo fue más fácil. Para cuando se puso, el tenedor estaba abajo, el plato estaba vacío
y sus manos temblaban tan levemente que solo alguien que presta mucha atención lo habría visto. Ella estaba prestando mucha atención, pero Ella no dijo nada al respecto. En cambio, ella tomó el plato y le trajo una taza pequeña. De caldo, dijo. Bebe esto. El cuerpo no está preparado para tanta riqueza. Aún. Necesitas ganarte el camino de regreso a comidas de verdad. Era la primera vez alguien le había hablado de su condición, sin lenguaje clínico, sin piedad y sin la atención, sensibilidad política que toda persona en su vida se aplicó al tema de su forma de comer, como lo aplicaban los diplomáticos a disputas territoriales. Ella simplemente miró las pruebas y le dijo qué verdad. ¿Cuánto tiempo?, dijo ella, sin volverse, del fregadero. 14 meses. ¿Qué sucedió? No era una pregunta, era permiso. Se lo dijo. No todo. Ni el nombre, ni la familia, ni el mundo por el que se movía, o los enemigos que lo poblaron, pero la cena, el risotto. El tenedor se levantó de su plato y se lo llevó a ella. Boca, la forma en que había sonreído antes del primer temblor, como ella. Pensó que estaba teniendo una reacción alérgica. Reaccionó y le pareció casi gracioso. El hospital. El silencio tras Marín Corderero, porque ese era su nombre, aunque él no lo aprendería hasta dentro de 4 años. Visitas porque ella no lo ofreció, y no preguntó. Escuchó sin mirar. Él, sus manos en el lavabo, su espalda recto. Y cuando terminó, ella se secó las manos en el delantal y dijo, «Tu cuerpo no te está castigando, es protegiéndote. Piensa que comer ha matado. Ella, así que no te dejará volver a hacerlo». Él no dijo nada. La pregunta, colocando una toalla limpia sobre él, responder con un cuidado que parecía dirigido más que la toalla, es, si usted van a dejar que siga haciendo eso decisión por ti. Ella no lo sabía. Sin embargo, ella se había convertido en la única prueba, en el mundo que Alessio Ferrante pudo. Sigue tragando sin inmutarse. Las visitas se convirtieron en un patrón, y el patrón se convirtió en una estructura, y la estructura se convirtió en lo más parecido a la paz que tenía conocido desde la noche en que el rizado se convirtió en un funeral. Todas las noches a las 2. A veces antes, si la ciudad hubiera estado difícil, a veces más tarde si las reuniones se alargaban, siempre lo mismo, taburete, siempre pan primero, porque ella habían decidido, sin discutirlo, que el pan era la base y todo lo demás. De lo contrario, se tuvo que construir encima de ello en el orden correcto. Ella introdujo nuevos alimentos, la forma en que un arquitecto cuidadoso introduce peso a una estructura, probando lentamente cada adición antes de comprometerse con la a continuación. La sopa después del pan, pasta después de la sopa, pescado después de la pasta, pero solo pescado blanco, y solo si el caldo ella se lo había dado la noche anterior. Se quedó abajo sin problemas. Ella nunca. Ella le preguntó si tenía hambre. Ella nunca ofreció un menú. Ella simplemente colocó el comida frente a él, basada en un cálculo que realizó en silencio, leyendo su rostro, sus manos, la velocidad de su respiración, el tono particular del cansancio que se posaba tras sus ojos en cualquier noche determinada. En la 6ª noche, ella le sirvió un tazón de ribbolita, un sopa de pan tusken espesa con blanco frijoles, cabalonero y el último de los ciabatta de la mañana,
ablandada en stock, hasta que el pan se disolvió en el caldo y se convirtió en algo que no era ni sólido ni líquido, sino ambos. Se lo comió en silencio, y cuando él terminó, ella puso un vaso de agua a su lado y dijo, «Tu color es mejor». Él miró. Ella dijo, «Eras canosa cuando naciste». Entró. «Ahora estás simplemente pálido». Para un hombre que presumiblemente no gasta mucho tiempo al sol, pálido es un mejora. Casi dijo algo. Ella pudo verlo formarse detrás de sus ojos y luego retirarse. En cambio, recogió el vaso, bebió el agua y lo dejó. Con un cuidado que sugería el acto de beber delante de ella se había convertido, sin que ninguno de los dos lo reconociera, una forma de confianza. En la 9ª noche, él llegó más tarde de lo habitual, a las 3:20 en lugar de a las 3:20. De 2, y su cara estaba mal. Ni enojado, ni angustiado, simplemente cerrado. La forma en que un edificio es cerrado, cuando la persona que lo opera ha salido y cerrado la entrada con llave, y no dejaron ninguna nota sobre cuándo podrían devolver. Maren lo vio inmediatamente. Ella vio todo inmediatamente. Fue una de las cosas que la hicieron extraordinaria en su trabajo y difícil en todo otra cosa. Ella no le sirvió pan. Ella no le sirvió sopa. Ella puso una taza de té de manzanilla en el mostrador, con un pequeño cuadrado de chocolate negro en el platillo, y no dijo nada. Miró a el té. Él la miró. «Algunas noches», dijo ella, sin levantar la vista de la masa. Ella estaba tomando forma. El cuerpo no está listo. Eso no es un fracaso. Eso es información. Bebió el té. Lo hizo no tocar el chocolate. Se quedó para 90 minutos. Y durante todo ese tiempo, los únicos sonidos en la panadería eran los suaves, el ritmo de sus manos sobre la masa, el bajo, el tic-tac del temporizador del horno y el coche que pasa ocasionalmente afuera Los faros recorrieron el techo como el haz de un faro que escanea el agua. Cuando se fue esa noche, se detuvo en la puerta y dijo sin volverse, el té estaba bueno». «El té», dijo ella, «estaba té. Hago buen pan. El té está caliente. Agua con opinión». Era lo más cerca que cualquiera de ellos había estado de humor, y el sonido que hizo en respuesta, no exactamente una risa, más bien como el fantasma de uno, se quedó con ella mucho tiempo después de que la puerta se cerró. Algunas noches ella no le sirvieron nada más que pan y aceite y una taza de té de manzanilla, porque ella decidió correctamente cada vez que el cuerpo no estaba preparado para más. En esas noches, se sentaba más tiempo, 40 minutos, 1 hora. Una vez casi 2 horas, durante el cual horneó una tanda completa de croissants matutinos sin hablar para él. Y el único sonido en la habitación era harina, mantequilla y el bajo zumbido mecánico del horno haciendo su trabajo. En las buenas noches, las noches cuando sus hombros cayeron dentro de los primeros 10 minutos y su respiración se acomodó en el ritmo lento y uniforme de un hombre que no estaba buscando amenazas, ella le sirvió comida de verdad. Paradel con conejo braseado y grimalada de limón, lubina a la parrilla con alcaparras y asada tomates, una fritata sencilla con patatas y hierbas que ella preparó en una sartén de hierro fundido más vieja que ella, y que ella confiaba más que en cualquier otra cosa de equipo que alguna vez había tenido. Él comió cada plato de la forma en que un hombre vuelve a aprender el lenguaje habla, con cuidado al principio,
con largas pausas entre palabras, y luego con una fluidez cada vez mayor, a medida que la boca recordó lo que la mente había olvidado. Él aprendió cosas sobre ella a retazos, la forma en que el pan sube lentamente, en el calor, y solo si no presionas demasiado fuerte. Se había formado en la cocina de un restaurante. En la ciudad, uno bueno con nombre, personas reconocidas, y un chef cuyo el talento era real. Pero ¿de quién era la necesidad de? La propiedad era mayor. Se fue después de 2 años cuando se dio cuenta que cada plato que ella creó llegó a la mesa bajo el nombre de otra persona, y que la alquimia particular que ella trajo a la comida, el instinto, el momento, en la forma en que sus manos sabían lo que la receta podía no enseñar, estaba siendo consumido sin crédito y replicado sin reconocimiento. Ella abrió la panadería. Con el dinero que había ahorrado y un contrato de arrendamiento que ella misma negoció y lo dirigió, sola porque prefería el peso de la soledad al precio del compromiso. Ella no tenía socio comercial, no inversor, sin familia en la ciudad, una hermana menor en Filadelfia que llamó los domingos, y una madre en Nueva México que envió chiles secos en el correo y preocupado por todo, excepto las cosas que realmente merecían preocupación. Su asistente, Lena, una joven de 23 años que abandonó la escuela de pastelería y que apareció una mañana preguntando si ella podía observar. Luego se quedaba para aprender. Ahora se encargaba del turno de preparación de la madrugada. Con una seriedad que Marin respetaba y un desorden que ella no era lo más parecido a personal que tenía. Y Marin la trató como ciertas mujeres tratar a la próxima generación, con altos estándares, baja sentimentalidad y una lealtad que se expresó a través de honestidad en lugar de elogios. Marco, el conductor, comenzó a entrar después de que segunda semana. No para proteger a Alessio. Los hombres de afuera se encargaron de eso, pero porque Marin lo había notado sentado en el coche frío durante 2 horas cada noche, y le había dado a Lena una taza de café y una bolsa de panecillos con un mensaje que dijo: «Dígale al hombre del sedán que morir de frío afuera de mi tienda es malo por mi reputación». Después de eso, Marco se sentó en el extremo más alejado del mostrador y comió en silencio. Y en un mes, él y Lena había desarrollado una relación de confianza, completamente basado en recomendaciones de pan, y compartían una profunda sospecha de que Alessio Ferrante no tenía ni idea de lo obvio que era. Su apego se había convertido. Ellos eran correcto. No lo hizo. O tal vez sí, pero el dialecto particular de autoconciencia disponible para los hombres que tienen, pasaron toda su vida adulta siendo temido. No incluye vocabulario para la experiencia de necesitar una mujer que hace pan y no le importa quién sea. La primera grieta en el patrón apareció en un domingo por la tarde en diciembre. Alessio nunca había venido durante el día. Luz del día significaba testigos, significaba el mundo que él operado, significaba la separación cuidadosa. Él se mantuvo entre el hombre que estaba sentado en el mostrador de Marin y el hombre cuyo nombre hacía que las habitaciones se quedaran en silencio. Pero ese domingo, algo había sucedido. Ella nunca aprendió qué, y ella nunca preguntó. Eso. Llevó su coche a la acera a las 4, en el tarde, cuando la panadería todavía estaba abierta y los últimos clientes de la mañana estaban terminando su café. Él se paró en la acera durante casi 1 minuto antes él entró. Ella lo vio a través de la ventana
el cuello de su abrigo levantado contra el viento de diciembre, con las manos en los bolsillos. Su rostro se volvió hacia el letrero de la panadería, con una expresión que nunca había visto en él antes. Vacilación, no miedo, no cálculo, pero el verdadero ser humano, incertidumbre de un hombre de pie en el umbral de una decisión que no podía deshacer. Luego entró. 3 clientes estaban en el mostrador. Una mujer con una bebé durmiendo en un portabebés. Una universidad estudiante con auriculares y un cuaderno. Un hombre mayor que venía todos los domingos para el pan de aceitunas y quien una vez había dicho a Marin que su faucacha le recordaba la cocina de su madre en Calabria, que fue el mayor halago que jamás había recibido. Recibió, y el único que alguna vez había recibido. Le picaban los ojos. Los 3 miraron hacia arriba. Cuando Alessio entró, la universidad. El estudiante apartó la mirada. La mujer con el bebé se movió ligeramente, la forma en que las personas cambian cuando percibir algo en una habitación que no pueden nombre. El hombre mayor miró a Alessio, miró a Marin y volvió a su pan, con la particular discreción de un hombre que había vivido lo suficiente para saber cuándo no fijarse en las cosas. Marin dijo, «Contraataque», de la misma manera que siempre decía eso. Se sentó. Ella le sirvió pan. La luz de la tarde caía sobre sus manos, y ella los vio claramente por primera vez tiempo. No en la bruma ámbar de los establecimientos nocturnos de la panadería, pero en su totalidad. Luz del día honesta. Estaban marcados. No dramáticamente, no de maneras que dijeran historias, pero marcadas por la forma en que las manos están marcado, cuando han pasado años haciéndolo cosas que el resto del cuerpo haría. Prefiere olvidar. Se comió el pan. Él tomó una taza de café. Se quedó durante 30 minutos. Minutos. Y cuando se fue, el hombre mayor. En el mostrador lo vi irse. Luego se volvió hacia Marin y dijo en voz alta inglés con acento, «Ese hombre, él mira a tu pan la forma en que mi padre lo miró el océano, como si fuera lo único en el mundo es más grande que sus problemas». Marin no dijo nada, pero pensó sobre esa frase por el resto de la día. Y otra vez esa noche, y otra vez él a la mañana siguiente, cuando la entrega de flores llegó, y la rutina que había construido, comenzó a sentirse menos como un patrón, y más bien una vida. Renzo Cattaneo lo notó. Los informes tardaron 6 semanas en llegar. Él, adecuadamente. 6 semanas durante las cuales a Alessio le volvió el color. Su peso se estabilizó y los trajes comenzaron a ajustarse. De nuevo de una manera que hizo al sastre sonríe y el conserje calcula. Porque Renzo había pasado 14 meses construcción de infraestructura, en el suposición de que el declive de Alessio fue permanente. Las alianzas se habían reorientado. Ingresos. Los flujos habían sido redirigidos silenciosamente. Acuerdo matrimonial. Con Fontana. La familia farmacéutica era de 3. Faltan firmas para la finalización. Matrimonio que requería que Alessio fuera débil, aislado y dependiente del apoyo organizativo que solo Renzo podría proporcionar. Una mujer que pudiera hacer. Que él comiera no era una complicación romántica. Fue una amenaza estructural. La primera, la medida fue burocrática. Un problema de salud. El inspector llegó a casa de Corderero en un martes por la mañana con un portapapeles y una expresión que sugería el resultado,
La decisión se había tomado antes de que él entrara. Se encontraron 17 infracciones, 6 de las cuales no existen, y los 11 restantes de los cuales existía en todas las panaderías de la madriguera, y nunca había sido citado. Maureen leyó la lista, miró al hombre y dijo: «Mis últimas 3 inspecciones son enmarcado en la pared detrás de ti. Agradecido, todos. Si desean verme para un desagüe sucio, eres bienvenido pero apelaré y ganaré, y habrás hecho el viaje para nada». El inspector se fue. Se presentaron denuncias por infracciones. Maureen apeló, y ella ganó. Y todo el proceso costó sus $400 en tasas de presentación y 12 horas. Ella no podía permitirse perder. Ella no lo hizo. Menciónalo a Alessio. El segundo movimiento era financiero. Un hombre con un buen traje y los zapatos mejores llegaron un miércoles, tarde, con una oferta para comprar el panadería a 10 veces su valor tasado. Pago en efectivo, sin condiciones, cierre inmediato. Maureen escuchó el número. Miró los zapatos del hombre, miró su rostro y dijo: «No, la oferta es muy generosa, señorita Cordero». «La oferta», dijo ella, colocando ambas manos planas sobre su mostrador en un gesto que Alessio habría tenido reconocido inmediatamente. «No es para el panadería. Es por mi silencio sobre algo que aún no entiendo. Y yo... No vendas cosas que no te hayan dicho. El precio de...». El hombre se fue. La oferta no se repitió. Ella mencionó a Alessio, no como una queja, no como una petición de protección, pero de hecho, entregado sobre pan a las 2 de la mañana, con la misma precisión plana que ella aplicó a todo. «Alguien quiere comprar mi panadería», dijo. «¿Quién? Un hombre en zapatos caros. ¿Quién no lo sabía?» Diferencia entre masa madre y bio, lo cual me indica que no fue enviado por nadie. ¿A quién le importa el pan? Alessio se sentó su tenedor. La temperatura en la habitación cambió de la forma en que cambió cuando él dejó de ser el hombre del mostrador. Se convirtió en el hombre cuyo nombre hizo otros hombres. «Retrocede. ¿Te dio un nombre?» «Él». Me dio una tarjeta. Alberry Capital Partners. Los busqué. La empresa existió durante 11 meses y no tiene otros clientes visibles. Tomó la tarjeta. No dijo nada más al respecto aquella noche, pero cuando se fue a las 3:40, la puerta cerró más fuerte de lo habitual, y Marco condujo más rápido de lo que las calles requerían. Lo que sucedió después no fue fuerte y fue no violento, y no llegó en el forma para la que Maureen se había estado preparando. No había cristales rotos, ni hombres armados, ninguna confrontación dramática en ella cocina. Lo que sucedió fue más silencioso y a su manera, más devastador. Alessio llamó a una reunión del consejo. Era la primera que llamó en lugar de asistir en 11 meses. La invitación se envió en un jueves a todos los miembros de alto rango de la organización Ferrante y Ubicación. No era la típica sala de conferencias de hotel, o el restaurante en Brooklyn, donde las cosas sucedían tradicionalmente. Celebrado en Corderos. Maureen se enteró de esto en 9 de la mañana del jueves, cuando Marco llamó a su puerta trasera y dijo con la expresión de disculpa de un hombre dar noticias que sabía que no serían recibió bien. Le gustaría utilizar el espacio mañana por la noche para cenar. Dice que te dirá que pagará el tarifa de alquiler estándar y que ustedes pueden rechazarlo. ¿Cuántas personas? 12. 12 hombres que trabajan para él se van a sentar en mi panadería y cenamos. Sí. Ella estaba en su cocina con harina en sus manos
y consideró la geometría, la improbabilidad de su vida. Entonces ella dijo, «Dígale que la tarifa de alquiler es $2,000. El menú es mío, y si alguno de sus asociados tocan mi masa madre, para empezar, los quitaré yo mismo». Marco, que para entonces ya había comido suficiente de su pan para entender que esto no era una broma, asintió y se marchó. Lo que sucedió en esa cocina no fue un rescate, fue un regreso. La cena fue. Se celebró un viernes por la noche. Maureen pasó toda la noche del jueves y la mayor parte del viernes. Preparación matutina. No porque la comida fue difícil. Ella había estado haciendo este tipo de comida, ya que podía pararse en un taburete y llegar al mostrador. Pero porque ella entendió de la manera en que las mujeres que construir cosas entender que esta cena no se trataba de comida, se trataba de pruebas. Y la prueba requería perfección. Ella horneó 3 tipos de pan. El faucacha, que todo había comenzado. Un oscuro ciabatta con una corteza que crujía cuando lo rompió. Y un nuevo pan de centeno que tenía. Se ha estado desarrollando durante 3 meses. En secreto, denso, agrio, entretejido con alcaravea y semillas de hinojo. El tipo de pan que exigió ser tomada en serio. Lo probó 4 veces antes de que ella estuviera satisfecha. Lena, a quien solo le habían dicho que se estaba celebrando un evento privado y no por qué, la observé probar el centeno por la 5ª vez y dijo, «Si te ajustas esa receta otra vez, voy a comerla todo el lote yo mismo y tú tendrás nada que servir». Maureen la miró. Luego dejó el pan y dijo, «Pongan las mesas». Lena, «Pongan las mesas». Mesas. 12 hombres llegaron a las 7:00, entrando en parejas por la puerta principal que Maureen había mantenido abierto. Porque la idea de hacer sonar una docena de hombres en la oscuridad. Trajes uno por uno, parecía absurdo. Eran más jóvenes de lo que ella esperaba, la mayoría de ellos. De 30 y 40 años, zapatos caros, manos tranquilas. El tipo de rostros que tenían han sido entrenados para no revelar nada y tuvieron éxito la mayoría de las veces. Algunos de ellos miraron alrededor de la panadería, con la sorpresa mal disimulada de los hombres que tenían. Esperaba algo más grande, algo más impresionante, algo que justificaba el inconveniente de cruzar el puente para cenar. Un hombre, mayor, de cabello plateado, con una mandíbula que parecía como si hubiera sido fijado con hormigón. En algún momento del siglo pasado, estudió la tarjeta escrita a mano en el registro que decía, «Si tienes que preguntar, ¿qué hay de nuevo? Llegaste demasiado tarde». Y la comisura de sus labios se contrajo de una manera que podría haber sido divertida o podría haber sido una evaluación. Con hombres como él, Maureen había aprendido. A menudo, ambas cosas eran lo mismo. Renzo Cattaneo llegó último. Era más alto que ella se lo había imaginado, delgada de la manera que disciplina sugerida en lugar de genética, con canas en las sienes y un rostro que había sido guapo una vez y había desde entonces se ha refinado en algo más útil, confiable, medido y casi completamente ilegible. Él le estrechó la mano en la puerta con el cortesía de un hombre al que le habían enseñado los modales como arma y la presión de su agarre le dijo todo. La cortesía intentó ocultarlo. No le gustó estar aquí. No le gustaba que esto. La habitación existía, y a él no le gustaba ella. Ella sonrió. La forma en que sonreía a los clientes, que se quejó de que el pan estaba demasiado áspero, con paciencia, sin disculpas, y dijo,
Su asiento está al fondo. Lena había juntado las mesas, una única configuración larga que ocupaba toda la sala de estar. Papel blanco encima, la madera, sin mantel, sin flores, sin pretensión. El pan fue dispuesto en cestas a intervalos. El aceite de oliva era en pequeños platos de cerámica que Marín le compró a una mujer en el mercado, que las hicieron a mano. Y la iluminación llegó de los accesorios existentes de la panadería, que proyectaba un brillo cálido y desigual que hacía la habitación se siente menos como una sala de juntas y más bien como un hogar. Eso fue intencional. Todo lo que Marin hacía en su cocina era deliberado. Alessio se sentó a la cabecera. Él llegó después de los demás. Que ella también vela. Entendí que no se trataba de dramatismo, sino de sobre la coreografía particular de poder. El jefe entra último, para que la habitación tiene tiempo para organizarse a su alrededor. Su ausencia antes de que la llene. Él vestía el mismo traje oscuro que había visto 100 veces, pero algo sobre él, la forma en que lo llevó esta noche fue diferente. Sus hombros no estaban hacia abajo como ellos. La dejaron en su mostrador a las 2 en el por la mañana. Estaban listos. Tenía la mandíbula tensa. Sus ojos recorrieron la habitación con el lento y calibrado movimiento de un hombre aproximadamente a hacer una declaración que no requiriera palabras. Se sentó. La habitación se calmó. Y cuando llegó la comida, comió. El primero. El plato principal fue sopa de alubias blancas con romero, aceite y un hilo de ralladura de limón que captó la luz. Marín lo había logrado. Deliberadamente simple, nada que pudiera abrumar, nada que pudiera desencadenar el reflejo, porque la sopa no era la punto. La sopa era permiso. Era Alessio le contó a su cuerpo frente a 12 testigos de que la mesa ya no era un campo de batalla. Terminó el tazón. Él dejó la cuchara. Y entonces alcanzó por el pan, no por la faucacha, el centeno, el nuevo. El pan que ella tenía nunca sirvió en público. El pan que tenía probado 5 veces, el pan que Lena había amenazado con comer. Lo rompió con sus manos, lo presionaron contra el aceite y lo comió sin dudarlo. El principal, a continuación, llegó el plato principal. Costillas estofadas, papardelle cortado a mano con afeitado queso pecorino y pan rallado tostado. El olor llenó la habitación como La oración llena una página, completamente irrevocablemente, sin dejar espacio para cualquier otra cosa. Marin observó desde el pasarela de cocina. La no estaba, se suponía que debía estar mirando. Ella se supone que debía estar emplatando el siguiente plato, pero no podía apartar la mirada de la visión de Alessio Ferrante, comiendo un plato completo comida. Ni pan, ni caldo, ni el porciones cuidadosas y graduales que había estado tomando construyéndolo noche tras noche, pero una cena completa. Cada plato. El tenedor, se mueve constantemente del plato a la boca, al ritmo fácil e irreflexivo de un hombre quien había olvidado lo que se sentía. Lucha contra la mesa, comió como un hombre come cuando ya no está en guerra con él mismo. Usó el pan para limpiar la última salsa de su plato. Lo hizo esto sin levantar la vista, sin reconociendo la habitación. Sin hacer, es una actuación. Y esa restricción, la absoluta total, la negativa a convertir su recuperación en el teatro, era lo más poderoso que ella tenía. Jamás había presenciado en su cocina. Los hombres lo observaron hacerlo, y cada hombre en esa mesa
entendió lo que estaba viendo. Sin pronunciar una sola palabra, el jefe había vuelto. El jefe estaba comiendo. De la cocina de una mujer y conservándola abajo, sin inmutarse y sin sudar, y sin presionar su mano contra su estómago, como un hombre negociando con su propio cuerpo para obtener permiso para sobrevivir. El hombre de cabello plateado en el centro de la mesa extendió la mano hacia la cesta del pan, la rasgó un trozo de centeno y se lo comió. Luego el hombre que estaba a su lado hizo lo mismo. En 2 minutos, cada hombre en la mesa estaba comiendo, y la habitación se había transformado de un evento político en algo que, desde fuera, parecía casi como una cena familiar. Casi. Renzo Cattaneo se sentó, en el extremo opuesto de la mesa. El plato estaba lleno. Su tenedor no se había movido. Su vaso de agua estaba intacto. Se sentó, con las manos cruzadas en su regazo, y sus ojos fijos en Alessio, con el particular quietud de un hombre que observa una puerta cerrada que no puede volver a abrir. Marín lo vio. Ella vio cada segundo, y ella entendió con claridad que proviene de toda una vida de lectura. Cocinas, lectura de calor, lectura de tiempos, leer la diferencia entre un hombre que tiene hambre y un hombre que es simplemente presente. Que Renzo Cattaneo acababa de perder algo que no pudo recuperar. Y él lo sabía, y no había nada en el mundo que él podría hacer al respecto, excepto sentarse muy quieto y fingiendo que tenía apetito el problema. Después de la cena, cuando los platos habían sido retirados y Lena estaba a lavar los platos en la parte de atrás, con atención, eso sugería que ella sabía exactamente cómo. La velada había sido importante. Alessio. Permanecieron en la mesa. Los otros hombres. Se formaron parejas y grupos, cada uno asintiendo a Marin, mientras se cruzaban en el forma particular en que los hombres asienten con la cabeza a una mujer. Me acabo de dar cuenta de que no es un invitado en la habitación, pero la razón por la que existe. La mema, de cabello plateado, se detuvo en la puerta. La miró por un momento, luego a la cocina detrás de ella, luego de vuelta a ella cara. El centeno, dijo. Tu receta y la base de la abuela. Mis proporciones. Él asintió. Una vez. La forma en que un hombre asiente cuando tiene confirmó algo que ya sospechaba y se fue. Renzo fue el último en quedar en pie. Se abrochó la chaqueta con la precisión de un hombre realizando un ritual. Lo había hecho 10,000 veces. Miró a Alessio, miró a Marín y dijo: nada. Su silencio fue más elocuente que cualquier otra cosa. Eso se había dicho durante toda la noche. Luego salió, y la puerta se cerró. Detrás de él, con un clic que sonó a las orejas de Marin como la última línea de una historia que no sabía que estaba leyendo. 3 días después, Renzo Cattaneo renunció a su posición como consigliere de la familia Ferrante. La razón oficial fue salud. La razón no oficial se trasladó a través de la organización, la forma en que todos, la información real, se mueve en susurros, en miradas, en la repentina recalibración de lealtad que surge cuando los hombres se dan cuenta. El poder al que habían estado sirviendo era prestado, y el hombre que habían sido subestimar simplemente había estado esperando para el momento adecuado para sentarse y comer. El arreglo matrimonial de Fontana se disolvió. Los ingresos redirigidos, las transmisiones fueron corregidas,
y Renzo se fue a la ciudad de una manera tranquila y permanente, que los hombres poderosos se van cuando entender que quedarse ya no es una opción y que la alternativa a irse es algo que nadie va a comentar. Directamente. Marin nunca le preguntó a Alessio qué le pasó a Renzo. No era necesario. Ella comprendía la gramática de su mundo, lo suficientemente bien como para leer la oración, y ella había decidido desde el principio que el vocabulario específico no era suyo. Demanda. Lo que ella exigió en cambio fue más simple y más difícil. Que él siga demostrando arriba, que él coma, que él se siente a su lado, mostrador a las 2 de la mañana, y dejar que los hombros bajan, y deja que el pan sea pan, y que el silencio sea silencio, y deja que la mujer detrás del ser una mujer, y no un símbolo de Bima, cualquiera que fuera la guerra que estuviera librando en su interior él mismo. Satisfizo todas las demandas. Las semanas tras la marcha de Renzo, reinaba un ambiente más tranquilo, más de lo que esperaba. Se había preparado para secuelas, por represalias, por complicaciones, por el tipo de daños colaterales que los hombres poderosos. Las salidas siempre dejan atrás. Pero había nada. Los inspectores no regresaron. Los hombres con buenos zapatos no regresaron, con nuevas ofertas. La panadería se sentó en su esquina intacta, como si la ciudad a sí mismo se le había informado que el edificio y todo lo que había dentro eran: ya no hay temas disponibles para negociación. El único cambio que notó era la flor. Llegó un martes. Mañana. Sacos de 350 libras de piedra orgánica. Trigo molido de un molino en el norte del estado de Nueva Jersey. York, sobre la que había estado leyendo 2 años, pero nunca pude justificar el costo de hacer pedidos desde el repartidor, un hombre joven en una chaqueta verde que claramente no solía entregar a este vecindario, establecer el bolsas dentro de la puerta trasera, y se las entregó un recibo que no indicaba remitente ni dirección de retorno. Marin se quedó de pie en su cocina, sosteniendo el recibo y sintiendo por primera vez desde la noche en que el coche se detuvo frente a su ventana, el peso de lo que significaba ser conocido por un hombre que expresó preocupación de la misma manera que otros. La gente expresó violencia, precisamente sin previo aviso, y en un idioma solamente. La destinataria sabía leer. Ella no lo sabía. Agradécele por la flor. Él no lo hizo. Esperar que lo hiciera. Pero la noche siguiente, cuando se sentó en el mostrador a las 2 por la mañana, ella le sirvió pan hecho de eso. Y la mirada que le dirigió cuando él probó la diferencia, una mirada que tenía nada que ver con el hambre y todo lo demás, tener que ver con el reconocimiento, fue suficiente agradecimiento para ambos. Los meses lo que siguió no fue dramático, fueron construidos de la manera pequeña y constante que realmente las cosas se construyen con flores y calor. Y la confianza acumulada de 2 personas, quienes habían aprendido por separado y dolorosamente que las únicas estructuras que valen la pena, las que habitas, son las que construyes, con tus propias manos. Panadería de Marin creció, no porque Alessio lo financiara. Ella rechazó su dinero con una consistencia. Eso habría sido insultante si no estaban tan claramente guiados por principios, pero porque la comida era extraordinaria, y la habitación era suya, y la gente confiaba. Ambos. Se formaron filas matutinas. Apareció una reseña. En un periódico del que nunca había oído hablar, escrito por alguien que había entrado en el puesto 2 por la mañana, y se quedó hasta las 4, y describió el pan
como el tipo de cosa. Eso te hace perdonar a la ciudad por todo lo demás que te ha hecho. Ella ampliaron el menú de la mañana: huevos escalfados en salsa de tomate, servido con efcaca desmenuzada y una guarnición de verduras sin aderezo. Pero limón y aceite de oliva. Añadió una pequeña vitrina cerca de la caja registradora para pasteles. No porque le encantaran los pasteles. Trabajo, pero porque Lena lo hizo. Y Maren había aprendido hacía mucho tiempo que el más rápido, la forma de cultivar una cocina fue dejar que la gente que está dentro cocina lo que le gusta. Los pasteles se agotaron a las 9 de la noche. Mañana, Lena se graduó como asistente a Suzaker, y en la mañana Maren le entregó la llave de la puerta trasera, su llave propia, no una copia. Lena se quedó quieto por un momento, y luego dijo: «Tú ya sabes, Marco me invitó a cenar», y Maren dijo: «Lo sé. Vete, pero si llegas tarde, mañana voy a cambiar las cerraduras». Él: «Es muy serio», dijo Lena. Lo que podría haber significado la invitación o el hombre él mismo. «Yo también», respondió Maren sobre los candados, pero ella sonrió cuando dijo eso. Y Lena conocía la forma en que las mujeres que trabajan juntos en cocinas pequeñas siempre lo saben, que la sonrisa no tenía que ver con los mechones en absoluto. Marco, por su parte, continuó: sentarse en el extremo más alejado del mostrador, noches en las que Alessio estaba allí, aunque su atención se había desviado permanentemente. Del pan a la cocina, donde Lena trabajó con harina en el cabello, y una seriedad que le hizo olvidar que se suponía que debía estar vigilando la puerta. Fue Maren quien notó primero que la pequeña panadería se había convertido en algo que ella no lo había planeado: un hogar, no un formal, no del tipo construido sobre documentos y ceremonias y compartidos direcciones, pero del tipo construido sobre compartido, ritmos y confianza acumulada, y el particular intimidad de las personas que alimentan el uno al otro sin llevar la cuenta. Alessio en el mostrador, Marco al final. Taburete, Lena en la cocina, la flor vendedor del mercado de al lado. Una mujer llamada Diane, que había decidido en base de ninguna evidencia en absoluto de que Marco era el amor de su vida, y eso, su relación con Lena, era simplemente un malentendido que se resolvería a sí mismo en el tiempo. Quien vino por cada jueves con un arreglo de lo que sea, se dejó al final del día y se preparó. Lo dejaron en el mostrador sin que se lo pidieran, incluso el repartidor de verde. La chaqueta se había convertido en un habitual, pasando por en su ruta matutina para tomar un café y un rollo. Y el tipo de breve y cálido intercambio que tienen los extraños cuando reconocerse unos a otros como vecinos, incluso si nunca han vivido en el mismo calle. No era una familia de ninguna forma. Maren lo habría diseñado, pero fue. Era cálido y real, y apareció. A la misma hora, todos los días. Y eso significó más de lo que jamás había significado. Lo esperaba. Una noche de febrero, 5 meses después de la cena del consejo. Alessio. Llegué antes de lo habitual, a las 11:30, en lugar de 2. La cocina todavía estaba corriendo. Maren estaba en medio de una lote de masa biológica que requería su atención plena, y ella no levantó la vista cuando la puerta abrió. «Mostrador», dijo ella. «No», dijo él. Dijo. Ella levantó la vista. Él estaba de pie en el servicio de paso, no en el mostrador. No llevaba el abrigo.
no llevaba las mangas. Rodó hasta el codo. Sus manos estaban vacío y abierto, de una manera que sugería. Estaba a punto de hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. «Quiero cocinero», dijo. Ella lo miró fijamente. «¿Tú quieres cocinar en tu cocina? ¿Cocina?» «Sí». Ella puso la espátula para masa abajo y lo miró con la expresión que reservaba para ideas que fueron brillantes o catastróficos y que aún no podía distinguirlos. «¿Qué vas a cocinar?» «Rato». La palabra cayó entre ellos como una moneda caído sobre una piedra. Risotto, el plato que mató a su esposa, el plato que le había cerrado la garganta 14 meses. El plato que se había convertido comer en un acto de supervivencia más bien que placer. Marin no reaccionó. Ella no se inmutó, no se ablandó. No decir cualquiera de los cuidadosos terapéuticos, cosas que 7 especialistas en 3 países habrían dicho. Ella simplemente lo miró. Lo evaluó de la misma manera que ella harina medida, con precisión sin sentimiento, y dijo: «Arboreo está en el segundo estante. El stock está en la cámara frigorífica. Toca mi masa madre y acabar contigo». Casi sonrió. No del todo, pero cerca. Ella le dio la esquina, estación, la que está cerca de la ventana donde la luz era la mejor y el mostrador era más ancha, y volvió a su biografía. Ella no lo vigilaba. Ella no ofrecía guía. Ella no revoloteó de la manera en que los especialistas habían estado merodeando, esperando señales de angustia, monitoreando su respirando, tratando su cuerpo como un paciente más que persona. Ella trabajaba su masa. Él trabajó la suya. El arroz golpeó la sartén caliente con un sonido que ella reconoció de 1000 cocinas. El afilado chisporroteo del almidón al encontrarse con la grasa. El primero un paso en un proceso que requería paciencia y atención, y la voluntad de «quédese quieto y revuelva durante 20 minutos. Sin prisas». Añadió la acción 1 cucharón a cucharón. Revolvió con su mano derecha y mantuvo la sartén firme con su izquierda. Su respiración era uniforme. Su mandíbula estaba tensa pero no bloqueada. Tenía los hombros caídos. Ella echó un vistazo, una vez. Solo una vez, en el minuto 12, y vio que sus manos estaban firmes. A los 22 minutos, apagó la llama. El risotto se colocó en un plato ancho y poco profundo. Un tazón, del mismo tipo que tenía su esposa. Comido aunque Marin no lo sabía y él no se lo dijo y lo puso. En el mostrador. Entre ellos, 2 tenedores. Dejó su rascador de pelo. Se limpió. Con las manos sobre el delantal, cogió un tenedor y le di un mordisco. Estaba bueno. No extraordinario. Su técnica estaba oxidada y había salado demasiado el stock. Un poco, pero en realidad estuvo bien. Forma estructural, en que la comida es buena cuando está hecho por una persona que entiende lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Eso. Demasiada sal, dijo ella. Lo sé. El arroz es perfecto. Yo también lo sé. Ella lo miró. Él la miró. Y en el silencio de esa cocina, de pie sobre un plato de risotto que había tomado 14 meses y 7 especialistas y 3 países, y una mujer con harina en sus manos para hacerlo posible, algo se resolvió entre ellos, que había sido inquieto desde la primera noche que entró por su puerta. Él la recogió. Su tenedor. Comió, sin cuidado.
No con la atención clínica medida, él se había aplicado a cada comida que había servido él durante los últimos 4 meses. Él comió el forma en que un hombre come cuando ha decidido finalmente y completamente que la mesa no es un lugar donde la gente muere. Es un lugar donde la gente vuelve a la vida. Cuando el plato estuvo vacío, bajé el tenedor y dije, «Yo solía cocinar para ella todos los domingos». Ella dijo, «Mi risotto fue lo único que hice en el mundo, mejor que nadie», dijo Marín. Nada. No había nada que decir. Las confesiones no requieren respuesta. Necesitan un testigo. Miró a ella durante un largo momento. Entonces dijo en voz muy baja, «Gracias por no haber convertido esto en algo». ¿En qué? Un avance. Un momento. Victoria. Ella recogió el plato vacío, lo llevó al fregadero y dijo su hombro, «Es martes. Tengo bio para terminar. Si vas a quedarte de pie». Hay emoción. Al menos limpiar por el mostrador que usaste. Se limpió. Bajó por el mostrador. Y cuando echó un vistazo, de vuelta, vio que sus hombros tenían. Dejaron caer la última media pulgada que habían estado sosteniendo, y que sus ojos, para él por primera vez desde que lo conocía, eran completamente quietos. Una noche después del cierre, cuando los hornos estaban apagados y la encimera estaba limpio y la ciudad de afuera tenía. Finalmente se quedó en silencio de la forma en que solo lo hace entre las 3 y las 4 de la mañana. Ayesio permaneció en su taburete mientras Marín conté los recibos en la caja registradora. «Yo ya no vengas por el pan», dijo. No levantó la vista. «Lo sé. ¿Cuándo lo sabías?» Semana 3. Él estaba. Se quedó en silencio un momento. Luego, «¿Por qué hiciste eso? ¿Sigue dándome de comer?» Ella puso los recibos. Bajó la mirada y lo miró directamente como ella lo había mirado la primera noche, con esa honestidad de medición plana, que tenía nada que ver con la amabilidad y todo lo que tiene que ver con el respeto, y dijo, «Porque te estabas muriendo de hambre, y yo tenía pan, y mi cocina». Que es simple ecuación. Nunca fue simple. No. Ella dijo, «Pero el pan era, y a veces tú comienza con lo simple, y deja que descansar para ponerse al día». Se puso de pie. Se acercó. El mostrador. Se detuvo lo suficientemente cerca que ella podía oler el café en el aliento y el frío aire de la noche, aún atrapado en la lana de su abrigo. Tenían razón, dijo. ¿Sobre qué? Que mi cuerpo me estaba protegiendo. Eso es, pensaba que comer la había matado. Y ahora, él levantó una mano y la colocó contra el lado de su cara. Lentamente, con la premeditación de un hombre que sabía exactamente lo que estaba pidiendo permiso y no lo aceptaría sin la respuesta. «Ahora», dijo, «sabe la diferencia». Ella no cerró los ojos. Ella lo miró. Lo miró con la misma expresión. Ella aportó claridad al pan y al fuego, y negocios y todo lo demás en su vida, que se negó a vivir a medias. Entonces ella lo besó. No fue un beso suave, y no fue cuidadoso, y no fue el tipo de beso que pertenecía a una panadería espolvoreada con flores a las 3 en el mañana, con una pila de recibos en el mostrador, y una mujer que había pasado 3 meses reconstruyendo la relación de un hombre con comida, y de alguna manera sin planificarlo, o desearlo, o pedirlo. También reconstruyó su relación con estar vivo, pero era suyo,
Y lo era. Era real. Y cuando se separaron, ambos respirando más fuerte que el silencio habitación merecida, bajó la frente a la suya y dijo en la voz más baja. Ella lo había oído usar. No soy un hombre seguro. Yo no soy una mujer segura. Ella respondió. Eché a un inspector de sanidad. De mi tienda. Creo que nos compenetramos bien. Él se rió. Era la primera vez que ella lo había oído reír, y el sonido de eso, bajo, sorprendido, casi a regañadientes, le hizo doler el pecho. Una forma que no tenía nada que ver con el dolor. Un año después, la gente contó la historia. Incorrecto porque la gente siempre prefiere el versión que encaja perfectamente en una sentencia. Dijeron que ella curó a Alessio Ferrante con una hogaza de pan, como si las curaciones fueron siempre tan limpias. Como si los hombres como él cambió en una sola belleza momento. Como si la mujer que hizo el trabajo merecía ser reducido a un ingrediente en la mitología de otra persona. La verdad. Fue más desordenado y mejor. Ella le dio de comer una vez, y luego otra vez, y luego otra vez, hasta que el cuerpo recordó que la mesa no era un lugar donde murió gente. Él seguía mostrando hasta que su cocina dejó de ser un lugar que visitó y se convirtió en el único lugar donde sus hombros siempre completamente bajó. Su panadería creció porque la comida era extraordinaria, y la mujer detrás de ella no se doblaba, y él amaba ambas cosas con intensidad. Eso le asustaba más que nada. Su mundo jamás había producido. Algunas noches, después de cerrar, se quedó a su lado secándose. Los platos mal, mientras contaba los días tomar. Y ella miraría hacia el hombre más temido de la ciudad con jabón puesto sus manos y harina en su manga. Y creo que la felicidad era realmente extraña, porque no había llegado suavemente, y no había llegado sano y salvo, y había ciertamente no llegó en una forma que ella lo habría elegido si alguien me lo hubiera preguntado. Su madre le envió chiles desde Nueva México todos los meses ahora, empacado en marrón papel, con notas escritas en una escritura que no había cambiado desde Marin tenía 6 años. Las notas nunca lo mencionaban. Alessio por su nombre. Dijeron cosas como, he oído que la panadería va bien. He oído, ya no estás solo. Te escucho. De tu hermana que escucha esto de Dios, sabe dónde. Envíame una foto de quien sea. Te hace sonar menos cansado en el teléfono. Marin nunca envió la foto, pero ella comenzó a usar los chiles en un nuevo pan. Un pan de masa madre, con pan tostado, chile verde mexicano y queso cheddar fuerte, que se convirtió en el producto más vendido de la panadería en una semana. Y que Alessio, después probándolo por primera vez, llamado el único pan del mundo que luchó atrás. Ahora hace risotto los domingos en su cocina, con sus sartenes con arboreo. Él mismo compró el arroz, y él mismo hizo las acciones. Desde cero, porque ella se lo había dicho una vez que un hombre que usa acciones en cajas, en una cocina profesional, merece lo que sea. Le sucede a él a continuación. Había comenzado, agregando los chiles de su madre al asoprio, solo una pizca apenas suficiente para registrarse. Y la primera vez que probó el calor, ella lo miró y dijo nada. Y él la miró y dijo nada. Y el silencio entre ellos, cualquiera de ellos, tenía más que cualquier palabra. Sabía cómo decirlo, pero había llegado. Y una vez que lo tuvo, hizo exactamente lo que ella. Siempre supe que un hombre como él haría cuando finalmente encontró el camino de regreso a la mesa.
Comió y por primera vez durante 14 meses, no probó el veneno. Si eso te mantuvo escuchando hasta el final. Al final, suscríbete. Y nos vemos en el próximo